Y allí nos vamos al contacto con Mariano Fusco, conferencia de prensa del fiscal Omar de Pedro, con imagen desde el lugar, desde Fiscalía. Mariano, escuchamos. Bien, vamos a escuchar entonces, Gustavo, al fiscal que ya ha comenzado la conferencia de prensa. Es el hecho donde desaparece una pareja de muchos años, Benito Sosa y Estela Ríos, el 19 de diciembre del año pasado, es decir, hace pocos meses, donde en la zona de Arroyo Leyes, concretamente donde está el puente de hierro, digamos, a la altura del kilómetro 21 de la ruta 1, aproximadamente unos 1000 metros hacia uno de los laterales, vivían ellos ese día 19, lo que fundamentamos en la audiencia es que tenemos probado que hicieron un llamado al imputado, 8:21 de la mañana, hay gente que los ve salir de su casa, salen en su lancha, donde iban asiduamente a pescar, ambos, ella hay que recordar, es una persona no vidente, de Ríos, y él, una persona con discapacidad visual también, insulino dependiente. Eso, sumado a lo que nos han manifestado los hijos que están de Benito Sosa aquí presentes, nos llevó a la conclusión, con el paso del tiempo, de que cada vez era más difícil entender que podían estar con vida. Con el avance de la investigación, con el avance del tiempo, informes que hemos pedido y demás, realmente parece muy serio plantear hoy que ya no podrían estar con vida, porque además lo planteamos en la audiencia también, en un caso donde tenían un gran arraigo social, donde los vecinos es una comunidad que se ayudan, que están en relación, había una persona, un familiar cercano, recién operado, que ellos estaban a la expectativa de qué pasaba, es decir, si se hubieran ido, no se llevan los documentos que han quedado, es decir, no es plausible entender que desaparecieron porque quisieron o se fueron a algún lugar de veraneo sin avisar. Eso no es posible, los propios hijos lo pueden afirmar. En un caso donde planteamos un homicidio, en este caso sin cuerpo, lo cual no es tan común, pero que en el país, yo arranqué la audiencia citando jurisprudencia, hay casos, más allá de que las cuestiones de hecho a veces no son iguales, análogas, pero sí el fondo es que podés tratar una audiencia y eventualmente llegar a una condena, como en otros lugares del país, a un homicidio sin cuerpo. Hay muchos elementos, porque ya sé que me van a preguntar qué pruebas había, concretamente, entre otros elementos, más allá de que la investigación continúa, encontramos sangre en el rancho que está enfrente, bajando el río unos 1000 metros, que es donde creemos ocurrieron los hechos, donde creemos ellos fueron, y donde vivía la persona con la que se comunican, 8:21. Entendemos que, sumado a elementos, por ejemplo, rastros de sangre en la piragua en la que se movía esta persona, en algunos elementos cortantes, como un machete, otro elemento, también en varios elementos más había rastros de sangre, en algunos de estos casos, sin perjuicio de que el ADN se está comparando con el de ellos, con el de la familia, sumado a los otros elementos, como por ejemplo perros de rastreo de unidades internacionales de rastreo de personas, un trabajo que lo planteamos como muy serio, y donde los perros nos marcan, por ejemplo los perros RH, los que hacen la búsqueda de restos humanos, nos marcan que en ese rancho habría restos humanos. Hay que aclarar, cuando uno habla de los perros RH, no es un perro que te está indicando que hay necesariamente un cadáver o alguna parte, sino que hubo un cadáver o una parte recientemente, es decir, por la explicaban los técnicos en términos que yo seguramente no podré reproducir, pero en pocas palabras, cuando morimos, pedimos sustancias, olores que los perros pueden percibir, que son exclusivas de la persona que ya falleció. Los perros, cuando hacen la marcación, los determinados gestos que los entrenadores entienden, si te marcan un positivo, es un positivo. No hay forma de que crea el perro que hay un olor donde no lo hay. Entonces, sumado a varias otras cosas más, el hallazgo de muchísimas cosas de las personas, algunas incluso en el rancho de esta persona, de este vecino, nos condujeron a que hay sangre y hay cosas de ellos, la lancha hundida a pocos metros, el motor de la lancha escondido en el fondo de la casa de esta persona, recordando que es zona de isla, no hay nadie en al menos 1 kilómetro de redonda, no hay otra persona. Y cosas adentro de la casa de él, sumado, decía, la sangre, en la piragua, en elementos cortantes, en los perros, en testimoniales, etcétera. Bueno, eso nos condujo a toda una prueba que entiendo dispuso a la jueza disponer esta prisión preventiva. ¿Cuál es la relación que tenía con alguna de estas personas que han podido
que está probado es que es una persona dentro de la comunidad, de alguna manera se puede decir, sin perjuicio que, repito, estaba del otro lado, ya en zona de isla, como, entre comillas, aislado, pero había vecinos que a veces le acercaban comida, es una persona que vivía en un rancho de una forma bastante precaria, pero se integraba de alguna manera a la comunidad. En algunos de los planteos que hicimos, o que hacen los vecinos, que había tenido problemas previos con los vecinos, incluso cuestiones de trabajo, cuestiones laborales, tenía cierta bronca, al menos con uno de los integrantes de esta pareja, pero concretamente esa parte es parte de lo que se está investigando, junto con el resto de las medidas que estamos esperando, como ADN, por ejemplo. ¿Ha sido el móvil del crimen, de que existió de los crímenes, un tipo de venganza, que lo habrían visto esa persona en alguna situación incómoda, en alguna situación que le involucrara en otro delito? Lo planteamos como distintas hipótesis. Hay que recordar que el tipo penal de homicidio lo que requiere es el que matare a otro. No me pide, tanto pueda demostrar que hubo una muerte de alguien en manos de otro, no necesariamente tengo que determinar los medios. Por eso citamos jurisprudencia al iniciar que refería a esa situación. Por supuesto que es parte de la investigación, pero precisamente esto no es un juicio, es una audiencia de prisión preventiva donde se dicta una medida cautelar conforme avanza la investigación. Por eso era razonable en este estado, porque claramente, como se siguen reuniendo pruebas y elementos que todos nos siguen conduciendo hacia la misma persona, ordenar la detención y, entiendo, la jueza disponer la prisión preventiva, cumple exactamente los fines de esta medida, es decir, una cautelar, para el caso de que se siga investigando y se sigan determinando cosas en luce razonable. ¿Por qué digo esto? Porque esperamos poder seguir dilucidando elementos y cada vez poder contar un poco mejor la historia. Pero en este estado, imagínense que llega en cualquier momento el ADN. Vamos a suponer por un segundo que sea positivo y que sea, o suponemos, podría ser de estas personas. Claramente, la implicación sería mucho mayor aún, y esta persona difícilmente se quedaría en el lugar. Con lo que hay en este momento, nos pareció que desde la primera audiencia, que fue allá a fines de diciembre, hasta ahora, había avanzado tanto la investigación que ya se estaba advirtiendo que se complicaba mucho la situación de esta persona. Por eso hubo que disponer de esto para asegurarnos que no se vaya. Las pruebas serían confirmar la sangre humana, confirmar también que en el caso de que hubiera crímenes, se hubieran cometido con elementos cortopunzantes, y también puede haber algún determinante de esta persona que ahora está detenido, de su conocimiento con el río, de que haya hecho algo con los cuerpos de alguna forma para que no aparezcan nunca más. Sí, por eso la búsqueda en ningún momento cesó, fue un pedido a nuestro expreso, porque en más de una oportunidad, digamos, las fuerzas encargadas nos han sugerido dejarla de lado, digamos, por escrito hemos puesto que no, porque aspiramos a que, incluso trabajando con los perros y demás, realmente esperamos que pueda llegarse a buen puerto. No obstante, toda esta discusión la planteamos y abrimos y tratamos de ser honestos con la defensa, de que estaba el ADN pedido y demás, de forma que ya se discutió hoy también. Con lo que hay hoy es suficiente hasta para ir a un juicio. Por supuesto aspiramos a más, esperamos los ADN, pero si el ADN fuera negativo, por llamarlo así, lo único que nos estaría diciendo, así lo planteamos en la audiencia, que había un cómplice. Porque esta persona cuando se escapaba, que hay que remarcarlo, se estaba escapando y por la actuación del doctor Lacuadri y el doctor Lascurain, se dispuso una medida inmediata y una detención. Lo que pasa es que las pruebas que ahora tenemos, ellos en esas primeras horas no la tenían, después debieron negociar una libertad, pero después sí obtuvimos esas pruebas. En esos primeros momentos ya se advertía una situación así, pero había que seguir trabajando, como en este momento lo mismo, hay que seguir trabajando. Por ejemplo, hay muchos listados todavía por revisar de llamados telefónicos, queremos verlo, eso es una información que ha llegado recientemente, ni siquiera lo planteamos en la audiencia, salvo que tenemos este llamado a las 8:21 de Benito Sosa hacia esta persona hoy con prisión preventiva, pero hay muchos temas que todavía se pueden seguir trabajando. Y tampoco descartamos alguna complicidad de alguien, se está trabajando en todos los sentidos. ¿Ustedes tenían conocimiento de esa persona, lo conocían o que hoy estaban imputados? Personalmente, yo por lo menos no, porque vivo en Vera y vivía en la calle. ¿Qué le dicen? Y ellos dicen que estaba muy raro, que no estaba enojado porque mi papá le vino como a abarcar todo el
trabajo que él hacía y al verlo tan responsable a mi papá o con más confianza, dejaron de lado a su persona para quedarse con él. Entonces, como... Es lo que comentan las amistades de él de la cena. Que le generó esta sensación de que le estaba quitando un lugar. En realidad no mucho, porque lo que hacía él era el cuidado de las casas quinta, mantener los patios, la limpieza, o sea, no es mucho, pero bien no te sé decir, porque tampoco es mucho él hacía changas en todos lados y mi padre a lo único que se dedicaba era a cortar el pasto y nada más. Él es un poquito más, porque hacía trabajo de albañilería y demás. ¿Nunca fue una situación violenta, digamos, con esa persona? No. ¿Discusiones, nada? ¿Tenían referencias de algunos conflictos que tiene esta persona? Con mi papá no. ¿En el barrio? O En el barrio no, comentarios muy así, pero no, nada convincente como para yo poder expresarlo, pero no. Nosotros creemos que algo pasó, porque ellos salían, siempre iban a pescar, volvían, estaban todo el tiempo pendientes de todos los vecinos, más los vecinos pendientes de ellos, justamente por la situación de Estela, que ella era no vidente, mi papá era tuerto, por llamarlo de una manera, y bueno, y ellos trabajaban y eran muy resguardados por los vecinos justamente por la situación, y estaban todo el tiempo pendientes, llamaban a toda hora, le traían las cosas, como estaban ahí sin movilidad, ellos siempre lo atendían, le traían la mercadería, el agua, el gas, todo el tiempo. Una persona de trabajo, digamos, no es una persona que tuviera dinero o joyas o algo por el estilo. Nada de eso. Tenían una pensión y alquilaban ahí en el lugar y vivían del trabajo que estaba. Meses, sin noticias. Es una angustia, una desolación, se busca una explicación, no se encuentra, no sé cómo decirlo. Vos sabés que ellos, o sea, no pueden estar vivos, uno cree que no, ya no hay posibilidad. Él era insulino dependiente, registramos todo, los cuerpos no están en tierra, no flotaron, que de ser accidente habían flotado. Apuntamos a él porque se encontraron las cosas ahí, las guardó, las envolvió en bolsa para esconderlas bien, para que no se mojaran, para luego venderlas, no sé. Y se conocían y él, de haber buena intención, él al encontrar las cosas habría avisado. Y lo que hizo es huir, así que bueno. ¿Ustedes pensaban la posibilidad quizás de un accidente? En un primer momento sí, porque pudo haber sido que en un accidente ellos caen al agua, pero no más de 72 horas habría flotado los cuerpos, o sea que la posibilidad no. O de ser él, no tener el medicamento y quedar a la deriva en la tierra, se habría desmayado, encontramos los cuerpos, ella al lado, pues no sé, teníamos la esperanza de encontrarla a ella con vida, porque ella podría estar con él, pero con vida. Y bueno, pasado el tiempo ya no porque no hay rastros de nada, se encontró todo, nosotros lo encontramos, recorrimos todo, caminando a caballo, en el agua, incansable, de 6 de la mañana a 19 horas que se nos iba el día. Sí. Hasta ahí entonces, Gustavo, la palabra del fiscal Omar de Pedro y una de las hijas de las pareja desaparecida. De este matrimonio desaparecido en Arroyo Leyes, allí teníamos la palabra, como bien lo decías, Mariano, del fiscal Omar de Pedro y también de la familia. Terrible, ¿no?, lo que contaba la hija de una de las personas desaparecidas ya desde diciembre del año pasado, allí en la zona de Arroyo Leyes. Mariano, muchísimas gracias, volvemos en un ratito. Gustavo, Hasta luego. Mariano Fusco, nuestra unidad móvil con información.